Saludos amigos, bienvenidos a otro video más al canal La Huerta en el Campo. Hoy en este video les voy a enseñar a sembrar pepino, pero también les quiero compartir qué le vamos a agregar al orificio para protegerlo de muchas enfermedades, como por ejemplo el mildio, el oidio, la antracnosis, el tizón del tallo gomoso y el amarchitamiento. Todas estas enfermedades fúngicas o bacterianas, como la mancha angular de la hoja o la podredumbre de la raíz, pueden causar manchas, amarchitamiento y lesiones en la planta que pueden causarle la muerte. Así que los invito a que se queden al final del video para que aprendan a sembrar sus hortalizas, ya de que esto viene para tomates, pepino, pimiento, berenjena o cualquier otro tipo de hortaliza que te gusta sembrar en tu huerta. Pero antes me gustaría que me dejes saber en la cajita de los comentarios desde qué país ves mis videos. Con eso tú me apoyas mucho y me motivas a seguir subiendo más contenidos como este. Gracias. Bien, por acá tenemos nuestras plantitas de pepino, las cuales vamos a plantar acá en esta línea, en esta zanja que hemos hecho. Como pueden ver, pues ya la tenemos lista y vamos a agregarle los elementos que son muy necesarios para que nuestras plantitas crezcan fuertes y sanas y así nos den una buena floración y fructificación. Estos elementos que vamos a agregar contienen nitrógeno, fósforo, potasio, calcio y otros macro y microelementos. Entonces el primer ingrediente que vamos a utilizar es la canela. Miren, por acá tenemos la canela en polvo. ¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos a poner así, miren, el piloncito en la canela de esta manera para protegerla de muchas enfermedades. Vamos a hacer esta labor así. Vamos a poner el piloncito acá adentro de la canela y luego pues vamos a mostrarles qué elementos vamos a agregar al orificio. Estos elementos pues creo que todos los solemos tener en nuestro hogar, en nuestra cocina, ya de que a veces los tiramos a la basura y no nos damos cuenta que son muy beneficiosos para nuestras plantas. Con esto pues vamos a estar protegiendo a nuestras plantitas de todas esas enfermedades fúngicas que pues le llegan a nuestras plantas. Si tienes alguna duda, pues me gustaría también que me lo dejes saber en los comentarios, pues estaré respondiendo ahí la pregunta o la duda que tú tengas. Bien, ahora que ya he puesto todos los piloncitos de las plantitas, ahora el siguiente elemento que vamos a utilizar es aquí los pozos de café. Esto es el resto, o por decir el chingaste del café que hervemos, y pues esto es el desperdicio que a veces lo tiramos a la basura. Entonces, como pueden ver, pues yo lo que hago pues es recogerlo todo, ponerlo a secar un poco y miren, acá tenemos este maravilloso ingrediente que vamos a agregar por acá. Miren, una cucharadita. Este elemento pues contiene prácticamente nitrógeno y también ayuda como para repeler las hormigas o otras plagas. Acá tenemos también, miren, lo que es el cascarón de huevo. Esto lo hemos triturado y lo hemos convertido en polvo. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a mezclar bien de esta manera y vamos a ir colocando nuestra plantita así. Miren, vamos a ir sembrándola así. Vamos a presionar que quede la planta bien sembradita
Miren qué hermoso. Esto es muy fácil, es muy sencillo y así vamos a ir haciéndolo sucesivamente. A una distancia, pues acá le voy a ir dando de unos 38 a 40 centímetros de distancia. Vamos a ir poniendo acá un poquito de lo que es una media cucharadita de este cascarones de huevo. Sí. Como pueden observar por acá, pues estamos en tiempo de invierno y pues la tierra está bastante húmeda, está bastante mojada. Y miren, así van a ir quedando nuestras plantitas. Vamos a sembrar toda la línea y luego pues vamos a mostrarles cómo va a quedar nuestra siembra de pepinos. Bien, pues amigos, espero que les haya gustado mucho este contenido. Si te gustó, regálame un me gusta, compártelo en las redes sociales con tus familiares y amigos. Como pueden ver por aquí, pues ya hemos sembrado nuestras plantitas. No le vamos a regar porque, como les he mencionado, estamos en invierno y la tierra está bastante húmeda. Al menos pensar nos cae una llovizna. Bien, pues saludos y que Dios me los bendiga.